Lina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la restauradora Talia Castelán, también restauradora Ana Miramontes y el restaurador Diego Jauregui, además de la arqueóloga Carolina Mesa. Todos ellos están aquí reunidos, les agradecemos a todos su presencia, para hablarnos del tema el monstruo de la tierra. Ya les explicarán de qué se trata este término. Por lo pronto, bienvenidos ante estos micrófonos de radio. Gracias. Gracias. Y pues vamos a entrar en materia porque la verdad es que el tiempo corre y me gustaría entrar de una vez cuando decimos el monstruo de la tierra, pues oye como muy llamativo, oye como muy interesante, hasta un poco tétrico, pero en realidad se trata de una pieza arqueológica muy importante. Por favor, denos una breve introducción, quien guste, Ok. sobre de qué significa, qué otros nombres se le atribuyen a esta pieza, la antigüedad, la cultura, la deidad a la que representa. Por favor, Carolina. Sí, me gustaría intervenir como es una pieza de Chalcatzingo, de la zona arqueológica en la que trabajo desde hace 18 años, pues el monstruo de la tierra es el nombre taquillero de la pieza, así le llamo yo, porque es el nombre con el que se le reconoció durante muchos años en la literatura arqueológica. Entonces se hablaba de él como tal, como el monstruo de la tierra, las fauces de la tierra. La antigüedad, aproximadamente 2.800 años por lo menos de antigüedad, porque tenemos piezas arqueológicas asociadas a contextos cercanos de donde posiblemente se recuperó la pieza, que, sí que son de por lo menos el 1200 antes de Cristo, pero la vamos a dejar en 2.800 años de antigüedad. ¿Qué cultura la crea? Es creada en Chalcatzingo, pero en Chalcatzingo en un momento donde la cosmovisión olmeca era la que permeaba a la sociedad. Entonces, digamos que Chalcatzingo tuvo no un enclave, pero sí una cosmovisión olmeca durante el preclásico medio del 800 al 400 antes de Cristo. Y en ese periodo, o un poco antes, pues la cosmovisión que reinaba era esa cosmovisión olmeca que había llegado de la costa del Golfo. El personaje es una deidad en sí. Es la representación de una cueva. Es un felino que tiene la boca abierta y la boca abierta es propiamente la cueva. Tiene este cuadrifolio que en la cosmovisión mesoamericana general hasta el posclásico está representando el quincunce mesoamericano y el centro es el centro vacío de esta cueva. Puede ser el centro de la Tierra, el centro del universo, el axis mundi y el lugar de donde provenimos la humanidad, ¿no? Entonces, en términos generales, además contiene iconografía de estilo olmeca en sus ojos, la cruz olmeca, la ceja flamígera, la nariz olmeca, esta nariz muy ancha que parece una M, y elementos acuáticos que también están formándola en la frente, además de 4 plantas que son la representación de una bromelia que es una planta oriunda o endémica de los cerros de Chalcatzingo. O sea, esta bromelia en particular tiene hasta el nombre, es Bromelia chalcatzingensis, que se lo acaban de asignar hace no mucho tiempo. Entonces, la mayoría de los elementos que conforman esta pieza, además de ser las fauces de un felino, es un ser mítico, pero es un felino. Probablemente el representante de un jaguar, pero en esta región no existían jaguares como tales, pero sí el felino era una deidad importante para la cosmovisión antigua, pues de México, de Mesoamérica en aquellos tiempos y de la cultura olmeca. Aquí dos precisiones. Una, Chalcatzingo, para que nos escuchen de otros países o que no tengan muy bien ubicada esta región, donde se encuentra. Y la segunda, ¿qué dimensiones tiene esta pieza? ¿Qué peso puede llegar a tener? La primera te la doy yo y la segunda se la permito a Thalía. Gracias. La primera sería que, bueno, estamos en el estado de Morelos, en el extremo oriente del estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de Puebla, cerca de Guerrero. O sea, estamos en un punto que para las culturas de México y de Mesoamérica, sobre todo el centro de México, fue un punto de tránsito constante. Adelante. Sí, muchas gracias, Caro. Yo antes de hacer una descripción de la pieza,
Me gustaría hacerle otra pregunta que tiene que ver con la primera parte de lo que nos contaba Carolina, porque otro de los nombres es el Monumento 9, ¿no? Es como se le conoce. Y si es el Monumento 9, eso significa pues que hay otros, el Monumento 1, Monumento 2. Y creo que es interesante también entender esa relación de el Monumento 9 con el sitio, ¿no? De Chalcatzingo. Entonces, a mí creo que sería también como interesante allí un poquito más y luego ya le entro yo a la descripción de la pieza, si les parece. Ok, bueno, pues retomando todo esto, hay una numeración de los monumentos en Chalcatzingo, dada desde el proyecto de David Grove y Jorge Angulo en los años 70, donde ellos asignan, el sitio es descubierto en 1934 o descrito por la arqueóloga Eulalia Guzmán, y es descubierto gracias a un evento natural que le conocían ordinariamente como culebra de agua. En esos años, bueno, los primeros registros que hace Eulalia no numera los monumentos. Ella hace una descripción de cada uno de ellos, del rey, del monumento 2, del 3, del 4, de los primeros 7 monumentos o 8 monumentos. Ella hace una descripción muy precisa, pero no numera. Entonces, incluso hay una pieza que se va al Museo de Antropología, que está exhibida en la sala del Preclásico, que es un monolito de la escultura de una mujer sentada, y también con esta cruz olmeca, que es un símbolo per se. Para ese momento no se sabía si existía la cultura olmeca o no, se hablaba de un arcaico en aquella época, ¿no? Después ya con Grove, en los años 70, se da la numeración tomando como primer monumento el primero registrado por Eulalia, que es el rey o el dador del agua. Los nombres se le han ido modificando, y digo hemos porque somos los arqueólogos que se nos ocurre un nombre nuevo según las características de cada pieza y pues vas modificando los nombres. Como por ejemplo el monstruo de la tierra, que decíamos que es su nombre taquillero, ahora le decimos el portal al inframundo, porque tiene una carga simbólica que se refiere más a un portal y a esto que nosotros entendemos en la cosmovisión antigua, que un monstruo como tal, que en nuestra cosmovisión no existe, ¿no? Entonces, bueno, en general es Grove el quien numera todas estas piezas, porque además el proyecto de los años 70 alcanza a enumerar hasta la pieza número 31 de todas las que fueron reconocidas en el sitio arqueológico, e incluso las que no estaban presentes, como el Monumento 9, que él la reconoce fuera de México, pero le da un número. Después de esta está el que está en la cima, que es el Monumento 10, que también es de muy difícil acceso, y pues siguieron todos los monumentos, les digo, incluso los ausentes. Pero esta numeración pues sí se le da por estas razones, y nosotros ya hasta la fecha tenemos un continuo de 55 monumentos enumerados. En los últimos descubrimientos, el más importante, bueno, está detrás de mí también, creo que no se alcanza a ver, pero es un dibujo de una pieza importante, también el monumento número 45. Después de las siguientes piezas son fragmentos muy pequeños de escultura del sitio, pero todos llevan este control numérico. Pero lo más importante no es el control numérico, sino el nombre, para poderle dar una interpretación a las formas que se representan en cada uno de los grabados. Y todos comparten algo. Chalcatzingo, lo que tiene popularidad es que todos tienen por lo menos un símbolo compartido. Muy bien, muchas gracias, Caro. Pues antes de empezar a describir el monolito, sí quisiera también decirles que ahora que regresó a su casa, pues además de que aquí les expliquemos, y también esto es un poco una invitación para que visiten Chalcatzingo, para que visiten la zona arqueológica y el Museo de Sitio Pequeñito, pero que ahora luce esplendoroso con esta pieza. Se las vamos a describir, pero creo que ninguna descripción le hace honor a poderla observar de manera presencial. Entonces es una invitación a que vayan a verla. Es, como les decía, es un monolito y es una pieza monumental. Como su nombre lo indica, monolito, es de piedra, y que es muy interesante además porque ese tipo de piedra procede de los cerros que allí flanquean, que están junto al sitio arqueológico, y que de hecho algunos de los monumentos que describía Carolina están justo
en estos cerros, en Delgado y especialmente en Chalcatzingo, ¿no? Las dimensiones son colosales, mide 1,80 por 1,57 y actualmente mide 25 centímetros. Pero hay que recordar también, pues, que ese no era su grosor original. Hay que recordar, y eso se irá también explicando, que esta pieza fue rota y fue separada, y lo que se intentó fue adelgazar lo más posible la pieza para poderla transportar. Entonces, el grosor que ahora observamos no es el que originalmente tenía. Y digo, por sus dimensiones y por el tipo de material, pues es una pieza que pesa más de 1 tonelada, ¿no? Nada, así como en términos generales. Otra cosa que es muy importante es su antigüedad, que tiene más de 2.500 años. Es una pieza sumamente antigua. Como decía Carolina, procede de la cultura olmeca y para mucha gente estamos acostumbrados a ubicar a la cultura olmeca hacia el Golfo, ¿no? En Veracruz, y es bien importante tener estos antecedentes, y por eso es también la importancia tan grande de este sitio, ¿no? Porque es la presencia que tuvo en un periodo más antiguo la cultura olmeca, en un periodo mucho más amplio al que conocemos en Morelos, en Guerrero, ¿no? Entonces es de allí también la importancia que tiene una pieza y la zona arqueológica de Chalcatzingo. Pues muchas gracias. Sí, ubicar la cultura olmeca, perdón, normalmente lo ubica uno en los estados del Golfo de México, como en Tabasco, en Veracruz, pero sin embargo, como bien dicen, tuvo una presencia más amplia en algún momento. ¿Y por qué es tan importante esta pieza que no solamente en las dimensiones, tiene una historia muy interesante detrás? ¿Quién nos puede hablar de esta historia del robo, por ejemplo, y qué pasó, cómo se recuperó? Ana, ¿empiezas o empiezo? Muchísimas gracias. Bueno, mira, esta pieza estuvo fuera del país más de 60 años. Incluso nuestro director general ya menciona que para algunos está por cumplir 70 años fuera del país. Entonces, pues infortunadamente hay un proceso de tráfico ilícito donde hay un comprador, donde hay una persona que está dispuesta a hacer el enlace y pues contacta a gente de la población. Y entonces, Carolina también muy bien lo dice, también era gente que quien estuvo involucrado, pues sabían dónde dar un golpe, porque no podían sacar una pieza tan grande como lo ha expresado Thalía. Esta pieza pesa un poco más de 1 tonelada. Y entonces, pues moverla iba a ser un tema no discreto, que era lo que necesitaban. Entonces, la rompen, la parten, resultan 21 fragmentos que seguramente pesa, pero una persona como de la talla de Evani, pues seguramente la pudo levantar y llevársela. O a lo mejor la pusieron en carritos y se llevaron en carritos estas piezas. Decía uno de los personajes que él era un niño. Uno de los pobladores dice, yo era un niño y yo vi las piedras que se llevaron y vi grandes camiones, un gran camión que no era frecuente, no era usual. Entonces, se la llevan, pero Mario Córdoba con Carolina Mesa hacen un trabajo muy importante dentro de la institución, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como arqueólogos, se dan a la tarea de no quitar el dedo del renglón. Pero además el instituto, en su coordinación de asuntos jurídicos y en otras áreas, pues tampoco quitaron el dedo del renglón. Y afortunadamente hubo un programa presidencial que justamente se llamaba Mi patrimonio no se vende. Entonces, se unieron estos factores, la Cancillería de ese momento, se unieron todos estos factores con el Consulado de Nueva York.
Entonces, generaron un expediente enorme que se estuvo conformando durante 20 años. Y entonces, eh, se dieron cuenta que la transacción se hizo en Nueva York. Y entonces ahí entra el Consulado General de Nueva York. El doctor Jorge Islas y el doctor Diego Sandoval, pues tuvieron la fortuna de integrar este expediente y en colaboración con el INAH, eh, dieron un argumento que no tenía vuelta para atrás. Y el argumento fue, bueno, demuéstrenme el papel que dice que esta pieza entró de manera legal a Estados Unidos. Entonces, ese papel no existía y nuestros hermanos de Estados Unidos, son muy ordenados. Entonces, pues ese papel no existía en su expediente. Una cosa muy, muy interesante es que esta pieza estuvo exhibida en el Metropolitan de Nueva York y estuvo en Chicago, más o menos en 2005. Cuando se está recuperando la pieza es en 2023, entonces desde 2005 no, pues ya no había estado exhibida más y la pieza está resguardada en Denver cuando es recuperada. Y entonces el doctor Jorge Islas, Diego Sandoval y yo fuimos a ese almacén en Denver, Colorado, y fuimos los primeros 3 mexicanos que en muchísimo tiempo estábamos contemplando el monstruo de la Tierra, el Monumento 9, el portal al inframundo. Y después de nosotros fue Mario Córdoba. Y después de nosotros fue Carolina y un equipo enorme de especialistas. También participó la Guardia Nacional, también participó el Ejército, porque bueno, pues un monumento de ese tamaño tenía que volar en un avión que se llamaba Hércules, ¿no? Entonces, esta pieza es tan importante por su tamaño, porque estuvo tanto tiempo fuera, porque arqueólogos y especialistas de otras áreas estuvieron insistiendo durante más de 20 años para que se pudiera recuperar. Y lo más importante es que de Estados Unidos regresó a Cuernavaca, bueno, llegó a Temisco, estuvo en Cuernavaca, pero ahora está en Chalcatzingo. Probablemente sea el único ejemplo que tenemos de una pieza arqueológica que está regresando a su sitio arqueológico de origen, que es nada más y nada menos que la cultura olmeca del Altiplano Central. Así, sumando a lo que nos menciona Ana, que ya casi nos dijo toda la historia del robo, interesantísima además porque es como de una novela detectivesca, o sea, realmente se vive cuando ella que estuvo presente, que lo vio por primera vez, o sea, nosotros saber que ella fue un especialista porque se requería de su visión a través de restauración, de determinar esto proviene, por supuesto que esto es original, por supuesto que esto tiene tales condiciones de conservación, por supuesto que puede viajar, o sea, eran todos los primeros supuestos directos para que sucediera el traslado, ¿no? Sumado a todo lo que ya nos cuenta, hubo una previa. Ya el final de la investigación que me toca a mí vivirla era de noviembre de 2022 a febrero de 2023, no lo voy a olvidar jamás, porque es el proceso último de investigación cuando a todas las autoridades las están interrogando, pero en particular en la Unidad de Tráfico de Antigüedades de Nueva York hace una investigación precisa para terminar de engrosar ese expediente y nos tienen en la entrevista, o sea, como yo soy la que vive en el pueblo de Chalcatzingo, era de consígame a quién entrevistar, quiero personas mayores, personas que certifiquen cuál es la pieza, cómo es la pieza, son las condiciones, etcétera, etcétera, cómo salió, cómo sabe usted que la pieza es tal. Entonces el coronel Bodaños, esta es como una anécdota dentro de la historia del robo. En la última entrevista, que más que entrevista era un interrogatorio, pero muy bueno, o sea, porque esos son militares, entonces ellos son muy precisos y para preguntar, ¿usted cómo sabe que es de Chalcatzingo? Pues por la iconografía, por lo que representa, por la interpretación que se da del frente. ¿Y usted la ha visto? Nunca la he visto, nunca he estado enfrente de ella, ¿no? ¿Y cómo está por detrás? Pues seguramente tiene miles de marcas o muchas marcas de cincel. Yo no sabía cómo estaba por detrás, pero al trabajar la roca, al haber construido y haber visto todas las piedras de Chalcatzingo durante
más de 15 años, pues uno sabe cómo se trabaja esta piedra. Entonces ya sabíamos y se quedó así como que él creo que estaba por verla o sabía cómo estaba. Dice, no, tenga la certeza de que esta pieza va a volver a México y va a volver a Chalcatzingo. Yo dije, ay, entonces esto sí es cierto, sí es serio y sí es verdad. Y bueno, la importancia de esta pieza, ya lo mencioné un poco, la representación que es importante por dos cosas, por el tema de lo que representa y representó desde la cultura olmeca hasta las culturas antes de la llegada de los españoles, porque es un símbolo que trascendió culturas. O sea, que hubo asentamientos y que incluso tenemos un emplazamiento teotihuacano en muchos lugares cerca de Chalcatzingo, precisamente por la importancia del lugar. El lugar es muy importante por los cerros, como lo mencionó bien Ana y también Talía. Es muy importante, estos dos cerros son unos cerros que es un volcán extinto que se formó hace 21 millones de años, según geólogos de la UNAM. Entonces, es un lugar antiguo que el hombre, el ser humano, desde que el ser humano pasó por aquí, lo vio y dijo, yo aquí tengo que plasmar mi estadía, yo tengo que hacer algo, aquí tengo que reverenciar. Es el corazón de la madre tierra salido a flor de piel, ¿no? O sea, está saliendo una parte del lugar de mi origen y lo puedo yo apreciar y aquí puedo pintar, puedo dibujar, puedo marcar con alguna representación. Entonces, sumando a todo lo que ya nos platicó Ana y Talía, pues yo creo que eso es lo que contestaría. Ya te contestamos hasta una pregunta más, la historia del rock. Que además sí se puede hacer una telenovela o una película, la verdad. Una serie de Netflix. Sí. Hablando de esto, bueno, me impresionó y veo algunas imágenes que están por aquí del monolito y sí se ven las grietas. Ha sido movida muchas veces. Entonces, ¿qué trabajos de restauración se han llevado a cabo en esta pieza? Y por todo lo que platicaban, ¿qué dificultades ha implicado? ¿Quién me puede responder? Sí, si quieres yo, que soy el restaurador Diego Jauregui, y que estuvimos con un equipo de trabajo aproximadamente de entre 3 y 5 personas en la ciudad de Cuernavaca, después de que la pieza regresó a México. Se exhibió temporalmente en ese sitio donde se realizaron los tratamientos de conservación y restauración. Me gustaría comentar que los daños que presenta fundamentalmente están relacionados o se han asociado con el saqueo ilegal que tuvo en la década de los 60 y que principalmente se resumen en la fragmentación en múltiples partes, así como el desbaste de parte del material pétreo en la parte de atrás, como comentaba Talía. Después, una vez que se la llevan, es unida nuevamente, seguramente en manos de algún coleccionista particular, utilizando elementos metálicos para reforzar estas uniones y también resinas sintéticas, que son resinas fuertes, digamos, que permiten unir elementos de este peso y de este tamaño. Entonces, sin embargo, y asimismo, en el pasado también se hizo una reconstrucción de las formas faltantes, resanes muy grandes. No obstante, estas intervenciones no eran de las características más adecuadas. Entonces, el reto al que nos enfrentamos nosotros como conservadores, desde que esta Ana Miramontes hizo la primera inspección, pues fue ver cómo se resolvía la parte de la problemática de conservación de la pieza para presentarla de una manera más auténtica y con una lectura más clara. Es así que las acciones estuvieron encaminadas o se tradujeron más bien estas acciones en limpieza de depósitos ajenos, que cambiaban un poco el color de la superficie de la piedra, generaban manchas. Asimismo se hizo la eliminación y sustitución, digamos, de aquellas intervenciones anteriores o grandes resanes que no eran de todo adecuados por sus materiales o por sus formas. También se volvieron a colocar evidentemente estos resanes, pero ya con unas características mejor establecidas. Para eso se tuvo el apoyo siempre de los arqueólogos de la zona
arqueológica de Chalcatzingo para ver que la manera en que nosotros hiciéramos estas reposiciones no provocara algún error en la interpretación de los elementos formales y los diseños que ellos tenían muy presentes, cómo debían de ser estos elementos, y posteriormente se hizo ya el resane de todas las grietas que dividen los diferentes fragmentos y la reintegración del color. Para integrarlos visualmente, pero que siguen siendo distinguibles las partes originales ante una inspección detallada. Finalmente, en algunos puntos de la superficie también se hizo una consolidación del material pétreo que estaba frágil para promover su conservación, y agregar que en cuanto al soporte, esta pieza tiene un soporte metálico que es un añadido que la sostiene por la parte de atrás. Ese se encontró en una condición estable, por lo que únicamente se realizaron labores para su mantenimiento y una inspección para asegurar su estabilidad. La verdad es que el trabajo de restauración que hacen los restauradores de Lina es reconocido a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y tienen muchos detalles, tienen mucho cuidado, es muy importante, y por algo es un delito el tráfico. No solamente se roban una pieza que en valor cultural es invaluable, pero también el daño que hay detrás del conocimiento, de la información que puedan alterar, y lo que decías, ¿no? Los resanes, romper una pieza, suena escandaloso, y lo es, y por algo es un delito federal, y que hay que tener muy en cuenta esa parte. Ya se puede apreciar esta pieza en México, y cuando regresó, por dónde anduvo, y también voy a juntar dos preguntas por el tiempo. ¿Qué recibimiento tuvo ya por la comunidad de Chalcatzingo? Pues aquí les respondo, trataré de ser breve, lo prometo. Pues bueno, llegó el 19 de mayo en la noche al aeropuerto de Temisco, de ahí se trasladó a Palacio de Cortés, ahora Museo de los Pueblos de Morelos, y ahí estuvo exhibida un poco más de un año y medio. Ahí recibió todo el proceso de restauración que acaba de describir el restaurador Diego, y ya desde el día 12 de febrero fue trasladado. Talía fue testigo, ahora que es nuestra nueva coordinadora de conservación, le tocó ser testigo de este evento que es inusitado, por lo menos yo que llevo los 20 años casi viviendo en la comunidad. Ese recibimiento solo se le da al santo patrono. Y es muy extraño porque ya no todos son católicos, entonces el recibimiento que se le dio a la pieza, la gente gritándole porras, la gente emocionada, la gente de la comunidad, porque toda la procesión fue por lo menos de 1 kilómetro, entonces fue maravilloso. O sea, yo me quedé con un excelente sabor de boca de ver cómo se recibía. Ya se puede ver, ya la tenemos exhibida en el Museo de Sitio de Chalcatzingo, la entrada es gratuita totalmente para todo el público en general al museo. Me gusta aclarar aquí porque luego me van a querer entrar gratis todos a la zona, y muchos entran gratis, pero no todos. Pero el museo es gratuito para todo el público por lo pronto en un buen tiempo. Entonces, ese recibimiento de verdad, yo creo que ahorita Talía podrá expresar lo que ella vio, que vivió. Yo lo viví como parte de Lina, pero también como parte de la comunidad. Me ha tocado durante todos estos años ya hacer el enlace entre ambas partes. Entonces, estoy de un lado y estoy del otro. O sea, no estoy ni en medio, pero estoy en ambas partes, y lo vivo de la misma manera de los dos lugares. Sí, pues yo quisiera agregar nada más muy brevemente a lo que comenta la arqueóloga Carolina, que fue impresionante, fue muy conmovedor el recibimiento que la comunidad le dio. Como bien señala ella, es muy raro que eso suceda hacia un bien arqueológico. Y en ese sentido, sí quisiera también recalcar la importante labor que han tenido tanto los arqueólogos Carolina y Mario Córdoba, que ya se ha dicho, pero que creo que tuvo un papel fundamental en el seguimiento y en la obstinación para decir ese bien tiene que regresar a México y tiene que regresar a Chalcatzingo. Pero de alguna manera ha habido un trabajo muy grande de parte de los arqueólogos de trabajo con la comunidad, ¿no? Y eso es lo que
creo que como trabajadores del Instituto de Antropología es una de las cosas que es fundamentales, no solamente conservar por conservar, sino trabajar el vínculo de estos bienes patrimoniales que son bellos, que tienen valores históricos, documentales, materiales, pero que la sociedad tenga esos conocimientos y se apropie de los bienes, de los monumentos. Y creo que este es un excelente ejemplo de esos procesos, ¿no? En donde la comunidad evidentemente recibe con júbilo y tiene conocimientos del valor que tiene y aplauden que por fin haya regresado a su casa. Pues el tiempo nos está ganando. Muchas gracias. La verdad es que la historia da para mucho, mucho más. A lo mejor en algún momento, ya con la conducción del maestro Rueda en nuestra serie hermana, Somos Nuestra Memoria, los volverá a convocar para hacer un análisis ya más detallado, histórico, más profundo. Aquí la idea es que la gente se entere de la historia bien interesante del monstruo de la tierra. El nombre comienza taquillero, muy bien, Carolina. Y pues no me queda más que despedirme. Muchas gracias. Y antes de irnos, si alguien tiene una curiosidad de averiguar más de esta pieza, si puede ver algún documental en la TV o en la página de Morelos, algún documento que nos pueda dar más luz sobre esta pieza, sobre este monolito. Bueno, en términos de arqueología hay varios documentos que hablan sobre el significado. Hay escritos de Caterina Mani, una arqueóloga francesa. El de David Grove escribió, de hecho, gracias a un escrito de David Grove se conoce la pieza. Y lo mencionan en sin número de publicaciones. Creo que también hay una publicación de López Austin, donde hace una comparativa y una narrativa de las representaciones de la cueva en el mundo mesoamericano. Entonces ahí se puede observar. Propiamente del Monumento Nuevo creo que son pocas, pero la mayoría que habla sobre la cosmovisión mesoamericana retoman este monumento. Y el monolito por lo menos sale en imagen y se hace referencia a su significado. La pieza como tal, tenemos unos artículos que se escribieron, uno en Arqueología Mexicana el año pasado, no, el antepasado, en 2023, y un texto que se llama El Tlacuache. Y mañana viernes va a salir otro Tlacuache. Y de restauración, bueno, no sé si nos quieren mencionar los chicos, pero yo sé que también hay unos videos ya en INA TV sobre todo el proceso y lo que se vivió. Así es, hay unos videos en INATV que ya dan más especificaciones respecto al estado de conservación y los procesos que se realizaron, que seguramente pueden encontrar buscando en el YouTube. Pues les agradezco. Pondremos la liga para el Tlacuache en la publicación de este video en Radio INA en YouTube. Agradecerles nuevamente y pues me despido. La verdad es que se nos fue muy rápido porque el tema, la forma en que nos platican es bien, bien padre, bien interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Un gusto vernos. Hasta luego. Hasta luego. Así, Eva Aníbal Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de los restauradores Talía Castelán, Ana Miramontes y Diego Jauregui, además de la presencia de la arqueóloga Carolina Mesa. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras plataformas en YouTube y Spotify. Búsquenos como Radio INA. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Maréndez. Realización y grabación, Eva Aníbal Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.